Buenos días, Erika. Buenos días, Jonathan. Hola, Leonel. Batallando con el estacionamiento Salvador Nava. Oye, fíjate que desde la semana pasada nos comentaron que así como tú batallas con el estacionamiento de Salvador Nava, también en la Glorieta Realín y en la zona de Villamagna, súper atorados. Que la gente espera que pronto se pueda resolver esta situación, pero que también ahí están estacionados todos los días. Sí. Pues ahí tienen la brillante idea que está en la Glorieta. Bueno, en la parte de abajo puede ser todavía Glorieta, pero es aquí en el distribuidor Juárez, ¿no? Que le pusieron semáforos a una rotonda. Que están destellando, pero pues ahí están. Allá arriba. Sí. Pero acá sí están funcionando. Sí. Y yo no sé qué sea peor, ¿verdad? Andan raros los semáforos, era lo que le decía. Sí. Oye, pero además dicen que cuando le tienes que poner semáforos a una glorieta, ya te dice mucho. No, pues la problemática, naturaleza ¿no? de la rotonda es que no haya semáforos. Que sea continua. Así es, pero bueno, ya espero Oye, pero que al menos pronto. existen. Pero en el caso de Villamagna, de verdad, híjole, pobre de En la gente que tiene que Villamagna. bajar de la zona de Villamagna. Allá para la presa. Ah, claro, sí, cierto, ahí sí es. Villamagna, San es una Ángel, temeridad, no sé cuántas ¿no? colonias Sí. que hay por allá y una sola salida. Sí, es cierto, es una sola salida. Y cuando llueve, pues se pueden quedar allá, ¿no? Incomunicados Sí, totalmente. Pero ya aquí, y oyendo al nieto de Marcelino García Barragán. Qué manera de recibirlo. Sí, el nieto de Marcelino García Barragán, para quien no lo recuerde, Marcelino García Barragán fue el secretario de la Defensa de Díaz Ordaz, el asesino del 68. Y este es su nieto, hijo de María Sorté. Sí. No fue en nupcias. En segundo encuentro familiar del padre de este señor, que era Javier García Paniagua, el que inventó la Dirección Federal de Seguridad que tantos asesinatos cometió. Este es el encargado de la seguridad pública de México, Y nos lleva al tema del día de hoy, el manejo que se le está dando a este rancho de Izaguirre, porque fue el mismo Omar García Harfuch quien salió a decir, pero no es un campo de exterminio. Bueno, eso lo dijo ayer, ¿no? Pero la narrativa ya venía y luego se sumó a la torpeza o ligereza, ¿no? Diría yo ligereza de declaraciones como las de nuevo Gerardo Fernández Noroña. ¿Nuevo? Es ¿Por qué? muy nuevo, porque quien lo conocemos de hace tiempo sabemos que estos sapos no se los tragaba. ¿Y ahora? Ahora es especialista en comer sapos crudos, asados, Hace como 10 sea. años decía que era el Estado. Sí, por eso, y El Estado como evidentemente. estructura, ¿eh? Sí, el Estado con E mayúscula. Y yo creo que sigue siendo el Estado. ¿En qué sentido? En que es el obligado a cuidar de la gente. Claro. Es decir, el Estado fue creado para varias razones. Una de sus finalidades, de hecho es un elemento del Estado, la finalidad es la protección de la población ante enemigos externos, pero también internos, ¿verdad? O sea, esa es la naturaleza del Estado. Recuerden, ahí los teóricos se compone de pueblo, gobierno, historia común, finalidad. Entonces, esta finalidad es proteger. Siempre ha sido esa, desde que existe el Estado-Nación, por allá de posterior a la Revolución Francesa, ¿no? Entonces, decir que fue el Estado no es una frase retórica o de militante, es una frase real. Cuando algo ocurre donde una persona violenta a otras y el Estado se queda impávido, pues desde luego que el primer responsable es el Estado. Pero a ver, dime una cosa, Leonel, no les está pasando, y siendo muy objetivos, lo mismo que le pasó al gobierno de Enrique Peña Nieto con los 49 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa. A ver, un asunto en donde el responsable era el gobierno de Guerrero, se lo compra el gobierno federal al tener un manejo torpe, al tratar de esconder la realidad de lo que allá había sucedido y vender esta famosa verdad histórica. Que parte de este manejo de algunos medios, también hay que decirlo, porque ayer hablaba senador panista Ricardo Anaya, Sí. el canallín, decía que de un campo de exterminio, el primer medio que usó la palabra fue Reforma, y está trivializando una cosa muy grave, ¿no? Está trivializando el Holocausto. Entonces, ahí hay que tener cuidado con el uso de esos términos. Yo lo que diría es que este modo de operar de los cárteles, donde primero reclutaban con la seducción, ¿no? Sí. El mundo de Oropel, de mucho dinero,
que se dieron cuenta que no, que los reclutados, sobre todo los jóvenes, eran carne de cañón, y entonces empezaron a hacer literalmente levas, que es decir, ir secuestrar jóvenes, hombres y mujeres. Como ir a levantarlos. Sí, pues, la llevárselos. leva en los ejércitos en guerra era que se llevaran a la fuerza a los que podían Sí, pelear. sí, sí. Entonces acá hicieron algo así en entidades muy señaladas, ¿no? Tamaulipas, Jalisco, Guanajuato, claramente, y desaparecieron muchas jóvenes y jóvenes provocando una tragedia social sin precedente. Y luego en estos campos, que no es el primero, y yo espero que pronto se den a conocer que hay otros, porque cómo logran una fuerza regular tan grande, tan potente los cárteles del crimen, si no es con entrenamientos, ¿no? Aquí mismo en San Luis Potosí, yo creo que cuando entró el gobernador Gallardo, en las fronteras de Guanajuato con San Luis Potosí se encontró algo muy parecido, donde se entrenaba por la buena o por la mala a estos jóvenes, sobre todo jóvenes, que eran llevados contra su voluntad, secuestrados. Entonces, la narrativa del exterminio sería contra natura de los propios cárteles, ¿no? Es decir, los cárteles pretendían aumentar su potencia de fuego, Erika, Sí. no exterminar jóvenes. O personas en general, yo digo, Pero a son ver, malos jóvenes. Siendo formales en la definición, ¿qué es un campo de exterminio? Es donde en forma sistemática se asesina a personas por alguna finalidad, ¿no? Es decir, rivalidad militar, también racial, como ocurrió en la Segunda Guerra Mundial, étnica, y tiene por objeto una solución final. Es decir, ahí no hay una guerra, sino que la solución final es acabar con esas etnias, ¿no? Exterminio, lo que está ocurriendo en Gaza, por ejemplo, ¿no? O en algunas áreas de la frontera ruso-ucraniana, donde literalmente los ejércitos de uno y de otro bando, más rusos, por supuesto, contra Ucrania, Entraron y literalmente masacran gente para de exterminarlas, para encontrar territorios libres. A ver, dime una cosa, Leonel. Parte de las narrativas de los testigos y de los sobrevivientes de este campo es que a quienes no querían sumarse a ellos los exterminaban, pero que también estaban ahí muchas personas que habían sido desplazadas porque el grupo delictivo quería entrar a sus tierras. ¿No es campo de exterminio? Bueno, Me respondes al volver porque tengo que hacer una pausa. no voy a dar el noroñazo, conste. Vamos a regresar con Leonel Cerrato, vamos a una pausa, volvemos. Bueno, continuamos en la plática con Leonel Cerrato. Leonel, yo te decía, bajo la definición, bajo el concepto de campo de exterminio, lo que vimos en el rancho de Izaguirre no lo es, no cumple las características. En mi criterio, digamos históricamente hablando, no. Pero yo sí creo que era un campo para un campo de prisión, en donde además de entrenamiento a los que sí aceptaban el reclutamiento, había estos ajusticiamientos sumarios que no eran la regla, pero que ocurrieron, en mi criterio. ¿Por qué el gobierno federal se compra un cambio en la dialéctica del caso en lugar de confrontar al gobierno estatal de Jalisco? Bueno, yo creo que en un principio... A ver, son de partidos distintos. Pero bueno, no tendría mucho que ver si el gobierno de Jalisco hubiera hecho las cosas bien. Lealtad partidista, No, a mí me parece que aquí hay hay algo más profundo que no quiero dejar de comentar porque a mí me ha parecido siempre tremendamente sospechoso. Dijera un jefe de Estado mexicano, sospechosista, ¿no? El padre del sospechosismo. El padre del sospechosismo. Fue el que se tomó un whisky disfrazado de sidral. Sí, ¿verdad? No, Sí, era Cedillo. exsecretario de gobierno de Vicente Fox. Ah, ok, sí es cierto. Acuérdate. Sí, entonces estamos refiriéndonos al asesino Calderón. Bueno, me refiero a lo siguiente. El campo, el rancho, que era imposible no ver, ni tampoco que las personas supieran, sobre todo si hubo personas que se fugaron de alguna manera o que salieron, pues es algo que difícilmente se podía mantener en secreto. De modo tal que en un momento dado los operativos del Ejército Mexicano y de la Guardia Nacional dieron con él y encontraron dentro a un grupo de personas que eran probablemente los tratantes, los traficantes, los narcos, los matones,
y una persona que había muerto, asesinada evidentemente. No dieron más detalles, pero esto sucedió en el mes de septiembre del 2024. Y en ese entonces, no obstante tener todos los indicios de tratarse de una acción del crimen organizado, el gobierno o la Fiscalía General de la República y por ello el Ejército deja en manos de la Fiscalía General del Estado de Jalisco un tema que era evidentemente de orden federal. Sí. A mí me da la impresión que en su oportunidad la Fiscalía General de la República escurrió el bulto. Que sigue siendo la de Gers Manero. Sí, en su época y ahora. En los dos momentos, Gers Manero Gers entró Manero. en el 2018, sí, 2018. Sí, con Andrés. Y hay que recordar que ese cargo es autónomo, dura 9 años. De modo tal que este señor, si no se muere antes, si Dios no lo recoge antes, va a durar hasta el 27. Pero yo llamo la atención de lo siguiente. Este señor, aquí lo dijimos, yo varias veces lo dije, a veces en tono de sorna, que era un muerto en vida, ¿no? Que Biden parecía un atleta olímpico junto a Gers Manero. Y durante los últimos 3 años del gobierno de Eliseo López Obrador, este señor se ocultó literalmente de la mirada pública. De repente Sí. aparecía. El crimen crecía, y había casos como este de Jalisco, en donde evidentemente la Fiscalía General de la República eludió su responsabilidad legal de investigar y de asegurar y se lo entregó a la del Estado. Ocurre que cuando llega la presidenta Sheinbaum, Gers Manero sana de todos sus males. Porque lo quería Y cambiar. aparece. Decía Jonathan decía que alguien decía que lo tenía en una cámara de criogenia. Pero yo digo, le han de haber trasplantado placenta de cordero bebé en Suiza, porque ahora lo vemos activo, Radiante. radiante. Bueno, ¿lo viste en la rueda de prensa? Parece que hasta le salió cabello. Y entonces a mí me da la impresión de que este hipócrita de Gers Manero, que no hay que recordar que es de la derecha, está de algún modo permitiendo el crecimiento del crimen para acabar o porque de alguna manera tenía él un diferendo con López Obrador. Refuerzas mi pregunta. ¿Por qué el gobierno lo protege? Bueno, yo lo dije ¿Por aquí. qué la y no discursiva del gobierno federal no va él? Vamos a investigar porque quién está detrás de estas el omisiones. nieto de Marcelino García Barragán, de jefe de la Secretaría de Seguridad. Porque Omar García Harfuch es de esa escuela. De la misma a la que pertenece ¿Y García la Luna. presidenta está dispuesta a que este sea su Ayotzinapa? ¿A cargar con esto? No creo, y por eso ella ha dicho con mucha mesura, y me parece que con corrección, que ella espera que la verdad sea la que aclare todas las Pero cosas. no es también Pero- el que no quieren que la dialéctica de la que hablaban llegue a los oídos de Estados Unidos, porque Sí. también Donald Trump se la ha pasado diciendo, ya ven cómo hay territorios Sí. que tú también lo has reconocido, hay algunos Sí. que luego ya no gobiernan. Pero no es que entra incluso la ahí mirada. podrían mandar el manotazo A mí- en la mesa y decir, A mí miren, me- entramos y lo a tomamos. mí me parece que la narrativa, tanto de la oposición, en este caso concreto el PAN y el PRI, el Movimiento Ciudadano se ha quedado calladito, se ve más bonito, ¿verdad? Porque el gobierno de Jalisco es de ellos, y de Alfaro, que es ni más ni menos que el Pero fundador. Alfaro anda, ¿sabes de qué anda haciendo? Anda estudiando para ser director técnico. No, bueno, está en un Pero país. es el gran emblema de Movimiento Ciudadano en el está poder. está en un país donde no tenemos tratados de extradición, Anda en está Alemania. huyendo, ¿no? Está huyendo. Pero a donde voy, quisiera dejar en claro es que a mí me parece que esta narrativa, primero mediática, ¿no? Y luego se sazonó con torpes declaraciones entre otros, de Gerardo Fernández Noroña, por ejemplo, Negación. que negó la existencia de lo evidente, ¿no? Dijo, se les cayó el montaje de un campo de exterminio. Desde el principio hubiera tenido la tingencia de estudiar y decir, a ver, no es un campo de exterminio por estos y estos elementos. Pero no, él lo negó per se. Entonces, a mí me da la impresión de que la doctora ha advertido ya que se trata de algo más profundo, que tiene que ver con la Fiscalía General de la República, con la manera en que se estuvo manejando los últimos 3 años. Yo no quiero que nadie deje de perder de vista que el fiscal general de la República, Alejandro Gers Manero, es el mismo que los últimos 3 años del gobierno de Andrés Manuel, iba yo a decir que se estaba haciendo tonto, El omiso. tonto,
El La ausente. palabra es más fuerte y todos la conocen. Así le dicen a los niños en argentino, pendejitos. A ver, Leonel, a Gerd se le cayeron los grandes escándalos de corrupción de la 4T. Se le cayeron Lozoya. porque en mi Chayito criterio Robles. había o hay una operación muy profunda para mantener un estado de cosas en esa burocracia de élite que sigue siendo la Procuraduría General de la República o Fiscalía General de la República. Todas las del país son igualitas, todas se manejan igual. Entonces, que no pierda de vista la gente que no se trata del gobierno, sino de un órgano autónomo que es la Fiscalía, que en septiembre del 2024 la Guardia Nacional y elementos del Ejército Nacional allanaron ese rancho Izaguirre, detuvieron a 10 personas, encontraron un cuerpo y todo lo que estaba de las instalaciones, levantan un inventario y lo ponen a disposición de la Fiscalía General de la República y esta rechaza la competencia. Hasta hoy en la madrugada, Leonel. Y se lo entregan a la Fiscalía de Jalisco, que lo mantiene en el estado en que está, como un museo, alguien dijo, Sí. Un macabro museo, y luego lleva el propio Gers Manero a toda una cohorte de periodistas, algunos reales, otros no, a que den cuenta de lo que hay ahí. Que no había nada. Y obviamente pues ya no hay nada. Y a mí me parece que se trata de una de las muchas cuestiones del Estado profundo mexicano que pretenden atentar contra el gobierno de la presidenta Sheinbaum. Bajo esta premisa, ¿no sería la gran oportunidad, como lo decíamos, ante la presión de Estados Unidos, ante un manejo errático, totalmente errático del caso, no sería la oportunidad para que la presidenta diera un manotazo en la mesa y fuera por esclarecer los hechos de lo que pasó en el rancho Izaguirre de una vez por todas? Creo que ya lo dio el día de ayer, en donde después de la narrativa que hacen algunos periodistas de lo que vieron y que da cuenta de que no había nada, pero no lo pierda de vista. La Fiscalía General de Jalisco era quien tenía la custodia del lugar y la de la República se negó a tenerlo en septiembre del 2024. Sí, Rechazó hasta la hoy competencia. están dando a conocer que hoy han tomado posesión del terreno. Bueno, hoy han en tomado la posesión, madrugada. pero el ejército se lo puso a disposición de la Fiscalía y esta se negó en septiembre del 2024. Entonces, a mí me parece que el manotazo en la mesa es la verdad. Caiga quien caiga, y si tiene que ser el propio fiscal el omiso, el que se estuvo haciendo tarugo, tonto, el que se ¿Ves hizo... que vaya a caer, El Gers que Manero? bueno, es que a mí me extraña enormemente el enorme activismo del fiscal cuando los últimos 3 años se decía que estaba muriendo, que llegaba en bata y con gasné a la oficina porque estaba con estas sandalias de andar por casa, porque estaba muy enfermo. Y ahora resulta que el hombre está tan sano que forma parte hasta del gabinete de seguridad. Yo reitero mi observación inicial respecto de ese gabinete de seguridad, y es que ese secretario no puede ni debe de estar ahí porque no pasaría un examen de control y confianza. Pero lo mantiene la presidenta. Y 2, que este fiscal es del mismo grupo que formó a los mismos personajes, que uno de ellos está hoy preso en Nueva York acusado de narcotráfico, que es Genaro García Luna. Y luego la orquestación de la derecha, justo en los momentos montando escenarios, porque yo le diría al senador Fernández Noroña, si alguien montó un escenario en este tema del rancho Izaguirre, fue la Fiscalía de Jalisco, con la complicidad de la Fiscalía General de la República. Ahora la pregunta Nadie de fondo, más, Leonel. ¿verdad? Tú conoces de estos temas y por eso me atrevo a planteártela en este sentido. Cuando los 43 normalistas, cuando el grupo multidisciplinario que conforma Andrés Manuel López Obrador llegan, dicen, es muy difícil que podamos tener una verdad. Primero, porque no nos dieron todas las facilidades y segundo, porque se dejó transcurrir tanto tiempo Así sin es. salvaguarda que cada vez se vuelve más difícil. Tú mismo lo has dicho, la Fiscalía de Jalisco pareciera haber hecho todo para que este lugar no pudiera aportar los indicios para las investigaciones. Hoy, con todo este tiempo, con todo este manoseo, con toda esta limpieza, podemos apostar a que tendremos una verdad, híjole, va a sonar redundante, Va a pero sonar murillista. apegada a la realidad de lo que sucedió ahí en el rancho No, Izaguirre. no va a construir el gobierno de la doctora Sheinbaum una verdad histórica. No lo va a hacer y va a tener que pagar el que la deba. Incluido, insisto, este aparato de seguridad que encabeza el nieto de Marcelino García Barragán, el hijo de María Sorté,
este aparato de seguridad que encabeza él, que permitió o quiso de que se desestimara el tema, dejando que la Fiscalía de Jalisco borrara las evidencias, y lucraron con el dolor de las madres buscadoras, de los padres buscadores, al llevarlos, al no hacerles caso durante meses, porque esta denuncia de las familias buscadoras tiene desde que abrieron el rancho en su origen. No dejaron, porque son gente muy persistente, naturalmente están sufriendo mucho, y a mí me parece que todo esto que luego se dijo, a quien más lastima es a las personas que perdieron un familiar, que no lo encuentran, está desaparecido, que no saben qué le pasó, y que eso yo creo que es una de las tragedias más grandes que vive una persona, porque ir a llorar una tumba es un consuelo, pero acá no hay nada. Claro. Entonces a mí me parece que la doctora va a mantener dos líneas y a mí me parece muy bien. Uno, que va a estar con las víctimas al precio que sea, pero frente no al estado ellos. profundo. No, pero Rosa Isela, que es bastante hábil y hacendosa, es muy hacendosita, ella ya lo hizo, ya hicieron otras cosas en las áreas de inteligencia de gobernación. Primer tema, las víctimas, y segundo tema, que se conozca la verdad. Y como conocemos a la doctora Sheinbaum, va a revelar hasta la medida del clavo que utilizaban para hacer las estructuras. Ojalá y así sea, Leonel. Ojalá y así sea, y que no se esconda y que no se proteja a nadie. Por el bien del gobierno, de la transformación, de la presidencia de la doctora, va a ir sacudiéndose estas cosas. Ya lo veremos, pero al paso. Si es que no llega algo que tape esto. Sí, que nos peor. sorprenda más. Porque dependerá de nosotros que no se tape. No te quiero dejar ir, Leonel, sin platicar Jonathan, también de lo que está pasando con las campañas que hemos visto que han comenzado quienes buscan llegar al Poder Judicial. Oye, ayer platicábamos de los que están buscándolo a nivel nacional, pero ayer también, por la tarde, me encontré a varios que están buscando ser parte del Poder Judicial aquí en San Luis Potosí, que ya están apoyando equipos de fútbol, que ya están ahí subiendo publicaciones en redes sociales, que ya están muy activos, que resulta que siempre han sido joviales y entonces ya están también ahí en los retos con los chavos de ping pong con tal candidato y ahí hablando de que les gusta. Yo cuando leí tu post, creo que fue en X, en Twitter, o de Global, me puse a la tarea de ver, y bueno, ¿por qué creen que el Poder Judicial tiene que cambiar? Esta gente que está queriendo ser y que sale en algunos videos, los más ridículos es que han formado parte ya del gobierno o de la política. Yo por eso reitero aquí, hay que tomarlo con seriedad. Todas y todos los candidatos que han estado en política, no los vote. El que haya sido nombrado, designado, mamado del presupuesto, no vote por ellos. Oye, pero hay uno muy joven y me hizo acordarme de aquella premisa del presidente joven, López Obrador, sí que decía que no se necesitaba tanta experiencia. Es un video editado de 30 segundos y no arma una frase. No, bueno. Una frase. ¿Y lo editaron? ¿No era en vivo? Sí, está editado, ¿no? Incluso hay que decirlo medio mal editado porque se ven los cortes. Los cortes, lo hizo con CapCut. No, sí, algo así, ¿no? Algo así. Sí. No, yo ya aquí diciendo marcas de software y todo, ¿verdad? Y allá no, ya me regañaron. Entonces, yo lo que pero tengo que... puede ser el próximo juez que decida el futuro de los ciudadanos. Sí, pero afortunadamente yo insisto, siempre he dicho que la gente es muy viva, muy inteligente, y que esto que están haciendo justamente es todo lo que no quiere. Todo lo que no quiere. Yo digo que sí se use en las redes, que sean más serios, que hagan las propuestas concretas. Por ejemplo, ¿qué puede proponer un juez, un magistrado, un ministro? Que se acabe el rezago. Tienen, pero alteros y alteros de expedientes, durmiendo el sueño de los justos, en cajones, en archiveros, en bodegas. A ver, éntrenle, propongan que van a trabajar hasta que se acabe el rezago. No que pongan a trabajar ayudantes, que ellos empiecen a estudiar los asuntos. Oye, estuve en un foro del Instituto Electoral de la Ciudad de México y había quien decía, a ver, podrían proponer casos. ¿Esa podría ser la campaña de los aspirantes? La casuística, sí, se vale. Es decir, cómo reaccionaría frente a tal asunto, sí. Y asuntos peliagudos, ¿no? No asuntos de una apelacioncita, ¿no?
sobre todo tratándose de los temas federales, Erika, hay unos súper interesantes. Por ejemplo, ¿qué les parece si las propuestas a juezas y jueces federales analizan el caso Ayotzinapa como si las madres y padres buscadores, el caso de Teuchitlán en Jalisco, presentaran una demanda de intervención? Claro. A ver, ¿qué resolverían ante una demanda así escueta, como la haría alguien de sencillo, que no está técnica ni nada, que dijeran que se presentara porque se puede presentar ahí y dijera queremos que se haga justicia? A ver, ¿qué resolverían? ¿Cómo lo manejarían? Estos proponentes, Claro. ¿qué resolverían? Eso me parecería interesantísimo, incluso que se lanzaran el reto en redes sociales, en vez de lanzarse el reto de vamos a bailar, vamos a conocernos, que lanzaran el reto de decir, Patrocinar a ver, en equipos este de fútbol. caso tal, ¿cómo lo manejarías? Yo haría esto y esto, otro reto, los contendientes que me digan cómo lo softball harían. y fútbol son lo que más gustan jugar los abogados, porque ahí se juega lento y las panzas son grandes. Y se juega sucio. Y se juega sucio. Muchas gracias, No se Leonel. juega derecho. Entonces, a ver, de verdad el reto. Imaginen que llega una madre, un padre buscador a demandar así. Que intervengan en el caso del Rancho Izaguirre. ¿Qué resuelve, señoría? Porque se puede presentar una demanda Claro. verbal, ¿eh? Claro. Muchas gracias, Leonel. Ya lanzó Gracias. el reto, Leonel Sí, Serrat. ya, a ver cómo Quienes estén resuelven. buscando ser jueces, estamos Los que van esperando para sus juezas y publicaciones. jueces penales, ¿no? Esos son los interesantes. Los interesantes. Muy O bien, bien, gracias, ¿qué harían si alguien demanda la interdicción de Gers Manero? La interdicción es la declaratoria legal de que es incapaz. La próxima semana seguimos ¿No? platicando. Muchas gracias a Leonel Serrato por estar con nosotros. Vamos a la pausa, Jonathan.